Hola, hola, buenas tardes, profesor. Un gusto saludarlo. Mi nombre es Dani Jiménez, estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Hoy es domingo 8 de marzo del 2026. Son aproximadamente las 7:15 de la noche y bueno, hoy, si no me equivoco, con el cuarto o quinto video ya del curso, hablando acerca de los medios de extinción de la obligación tributaria. Y sin más que añadir, vamos a redimir el tiempo y aprovecharlo y vamos a hablar sobre la primera pregunta, que es mencione 5 puntos importantes de el tema del pago o sobre el tema de pago que estaba en la materia, ¿verdad? En la lectura de medios de la obligación tributaria. Bueno, el pago para mí es por naturaleza y como lo vimos en la materia, el primer medio de extinción de la obligación tributaria, ¿verdad? Es considerado por la administración tributaria como el método de extinción ideal porque se trata en su mayoría de pagos con respecto al tema de dinero en efectivo, ¿verdad? Así que es uno de los puntos importantes, ¿verdad? Que es un medio ideal eh, de obligación, digamos, de extinción de obligación tributaria. El segundo es que es una prestación, ¿verdad? Por medio de una suma de dinero ya establecida por la ley o por la administración tributaria, donde el contribuyente y responsable pues tiene que hacerle frente, ¿verdad? Al igual, y ese es el tercer punto, al igual que la compensación, el pago en dinero en efectivo es una de las únicas formas en que la obligación tributaria se adecua al cual por el fin fue creada, o sea, tener dinero en efectivo, que es por la cual la administración tributaria recauda ese dinero, que es con lo que hace frente a sus compromisos, ¿verdad? El cuarto punto es que los obligados a realizar el pago son los contribuyentes o son los responsables que ya la ley en sí ha pues identificado inicialmente en el hecho generador, ¿verdad? Y eso es importante tomarlo en cuenta. Y por último, el quinto punto es que el pago se puede realizar preferiblemente por medio de efectivo, dinero en efectivo, 2 por cheque, 3 por timbres o por enteros fiscales o títulos de valor, como normalmente se le conocen como certificados de abono y certificados de abono tributario o por sus siglas CAF y TAT. ¿Okay? Son mis 5 puntos importantes que pude yo rescatar en cuanto a la materia que vimos acerca de el pago y las extensiones de la obligación tributaria. La segunda pregunta es, explique la diferencia entre la condenación, la exoneración y las normas de no sujeción. Bueno, la condenación literalmente es el perdón del pago de la deuda, ¿verdad? Y esto única y exclusivamente nace por medio de la administración tributaria y es por medio de la ley, una ley que lo faculte, ¿verdad? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. La exoneración es literalmente una despensa legal sobre el pago de algún impuesto que ya la administración tributaria haya definido. Un ejemplo de una exoneración, podemos hablar de algunas universidades o podemos hablar de algunas empresas sin fines de lucro o incluso algunas cooperativas que ya la administración financiera las exoneran de ciertos pagos de impuestos por alguna situación particular que ya está establecido, que algunas otras compañías que no forman parte de este núcleo, por decirlo así, o este mismo negocio, pues sí tiene que pagar posteriormente. Y las normas de no sujeción son las que establecen o son las que determinan cuáles situaciones están dentro o no están dentro del ámbito de la obligación tributaria. Esto lo habíamos hablado en el video anterior, ¿verdad? De la semana anterior, y esas son las diferencias que hay entre la condenación, entre la exoneración y entre las normas de sujeción. Tercera pregunta, ¿cómo se diferencia la compensación a petición de parte con respecto a la compensación de oficio? A mí me gustaría empezar por la última, la compensación de oficio. La compensación de oficio es cuando el contribuyente o responsable realiza un pago en exceso, sin embargo, este contribuyente no está al día con sus obligaciones. ¿Qué hace la administración financiera? Pone al día la obligación, por decirlo así, y lo que sobra se lo devuelve al contribuyente, pero primero pone al día al contribuyente y toma ese exceso que inicialmente se dio para poner al día su cuenta, por decirlo así, ¿verdad? Y luego si sobra algo, pues se lo devuelve al contribuyente. Y con respecto a la compensación a petición de parte, es cuando el contribuyente o el responsable pues paga con exceso
y no pide que se lo devuelva, sino que pide que lo maneje ahí la administración tributaria para que en algún otro impuesto futuro, ¿verdad? Se pueda aplicar y tenga ese exceso disponible para poder pagar el monto adecuado, ¿verdad? Y por supuesto ahí pueda quedar, por decirlo así, como ex excedente a favor para que lo pueda utilizar el sujeto pasivo, ¿verdad? La pregunta número 3 dice, perdón, la pregunta número 4, explique 3 formas en cómo se da la interrupción en la prescripción y cuál es la repercusión en el conteo. Bueno, la repercusión en el conteo es que definitivamente cuando se da la interrupción, el conteo tiene que volver a cero, o tienen que empezar a cero. Esa es la repercusión en la cual si se da una interrupción en la prescripción, ¿verdad? Repercute en el conteo, tiene que iniciarse. Ahora, 3 formas de cómo se da la interrupción. La primera es cuando hay una notificación, ¿verdad? La administración tributaria tiene que notificar, ¿verdad? En este caso, al contribuyente o al responsable para que interrumpa el proceso de prescripción. Si no se da una notificación en el lapso del mismo mes donde se va a hacer la obligación tributaria o se va a aplicar, la prescripción sigue en firme. Entonces, una manera de cómo se puede dar la interrupción para la prescripción, definitivamente la interrupción. La segunda forma de cómo se puede interrumpir la prescripción es a través de la suspensión. O sea, la obligación, la administración tributaria está obligada a hacer firme el proceso de el cobro por medio de la obligación tributaria. Pero si se da una suspensión en el proceso de la obligación tributaria, se interrumpe la prescripción, ¿okay? Y definitivamente esto puede afectar el pago de la obligación tributaria. Y el tercero es el reconocimiento expreso, ¿okay? Esto es cuando la administración tributaria le dice al responsable o al contribuyente, lo confronta literalmente, le dice: usted tiene una deuda, ¿verdad? Usted tiene sus irregularidades y usted tiene que hacerle frente a ellos. En este caso hay un arreglo de pago, en este caso pues se pone de acuerdo el sujeto pasivo con el administrador y en ese momento específico queda interrumpida la prescripción y sigue en firme el pago de la obligación tributaria. Pregunta número 5. ¿Cuándo se puede dar la suspensión en el conteo de la prescripción? Bueno, la suspensión del conteo de la prescripción puede quedar cuando exista una situación legal que determine, ya sea temporalmente, el plazo que tiene la administración financiera para terminar de cobrar un impuesto. En otras palabras, ¿verdad? Es la misma administración tributaria que detiene temporalmente el proceso con respecto al responsable o al contribuyente por alguna situación legal, y ahí vuelve el conteo o se suspende el conteo y en este caso quedan firme, ¿verdad? La suspensión, el conteo y la prescripción. Pregunta número 6. ¿La condenación puede aplicarse por cualquier administración tributaria? La respuesta es no, definitivamente no. La condenación de algún impuesto, de alguna multa o los intereses debe estar autorizada por ley, como lo vimos anteriormente. ¿Y la ley quién la crea? Pues ya lo vimos, que es la Asamblea Legislativa de nuestro país. Ninguna administración tributaria o sus allegados, ¿verdad? O los que son asociados a ellos para poder cobrar la obligación tributaria tienen la potestad discrecional para perdonar deudas tributarias solo por su propia decisión. Solo van a condenarlo o a hacer la condonación, cuando esté aprobado por ley, y esa ley tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. En este momento, profesor, llevamos al final de este video con las 6 preguntas que teníamos para hoy con respecto al tema de los medios de extinción de la obligación tributaria. Mi nombre, como lo mencioné al inicio, es Dani Jiménez. Estoy para servirle y nos vemos en el próximo trabajo.